Buenos días con todos. A pesar de la fría mañana y después de la exposición del señor Lar, espero que estemos todos más climatizados para poder conocer un poco la experiencia de esta alianza público-privada que está al servicio del país, al servicio de todos los peruanos, la IRSA Sur, y el contexto de su construcción y los beneficios sociales y ambientales que trajo el proceso de implementación. Básicamente de 5 temas voy a intentar hacerlo en el tiempo estipulado. Primero vamos a conversar sobre la visión de desarrollo para enmarcar un poco el por qué la IRSA Sur tuvo una forma de implementarse cuidando los aspectos sociales y ambientales en su construcción. Posteriormente, cómo es que la tecnología empresarial Odebrecht, que es la cultura empresarial de la organización, nos guió para la consecución de esta buena práctica. Conocer qué es la IRSA, los beneficios directos que ha tenido y cómo es que contribuimos con el desarrollo sostenible del entorno. Ya es para todos bastante conocido que la sostenibilidad es un fenómeno de múltiples dimensiones que incluye los aspectos sociales, ambientales y económicos, pero además también está la dimensión cultural, ¿no? Y que además su práctica es importante que sea realizada a través de un consenso entre organizaciones de la sociedad civil, el Estado, la empresa privada, incluso las comunidades. En realidad, el tema de sostenibilidad tiene un foco en las personas al interior de la organización, pero también las personas por fuera. Es necesario que para potencializar y obtener los resultados de una inversión en todo su potencial, tengamos también el lineamiento de satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los grupos de interés dentro de la organización. Dentro de la IRSA Sur, lo que se realizó fue también un trabajo de fortalecimiento de la gobernanza local, potencializando las fortalezas de los actores en el territorio y no reemplazando la función del Estado. Además de eso, se trabajó en un tema de desarrollo económico, permitiendo la inclusión social a través del uso adecuado de los recursos naturales. Se crearon las condiciones actualmente para que la sostenibilidad pueda seguir siendo un fenómeno de consecución en el futuro. La persona que está aquí es Norberto Odebrecht, fundador de la organización Odebrecht y quien a través de su experiencia nos dejó el legado de que el desarrollo por definición tiene que ser sostenible, si no, no podríamos considerarlo como desarrollo. Entonces, en este marco es que, conociendo todas estas iniciativas y estos fundamentos filosóficos y teóricos dentro de nuestra organización, es que empieza esta aventura de empezar el proyecto Interoceánica Sur enmarcado dentro de la IRSA, ¿no? Que es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que tiene una serie de participantes, son 12 países participantes de América del Sur. Tuvo como origen la primera reunión de presidentes que se realizó en Brasilia en el año 2000 y ahí fue que se empezó a gestar cuáles serían los componentes que estarían conformando las IRSAs. Los trabajos de las IRSAs se desarrollan con enfoques distintos y complementarios, son ejes de integración y desarrollo, pero también procesos sectoriales e interregionales de integración. Aquí es un poco el ejemplo de cuáles son los ejes que se han definido para América del Sur y ahí hay una explicación más o menos de su ubicación. Viendo este mapa entendemos la importancia regional de la Interoceánica Sur, la integración que permite del Océano Atlántico con el Océano Pacífico y la interconexión también con carreteras estaduales en Brasil. Además de tener claros los beneficios de integración que tenía las IRSAs, era necesario también asumir los retos que implicaba su construcción. Un perfil topográfico en 2 tramos distintos, el primer tramo desde Urcos hasta el puente Inambari en Cusco y el segundo tramo del puente Inambari hacia Iñapari en la frontera con Brasil. El perfil topográfico empezaba en los Altos Andes y terminaba en la Selva Baja.
Eso hizo que las condiciones durante el proceso de construcción implicaran trabajar en temperaturas extremas, tanto en los Altos Andes, temperaturas muy bajas, como en la selva baja, temperaturas bastante altas. Esto es uno de los ejemplos de las obras en las condiciones donde se realizó, debido a las características del perfil topográfico. En estas condiciones fue que los trabajadores hicieron la obra. Siguiente. Y aquí es donde ya el paisaje empieza a cambiar para ya estar entrando a la zona de selva, ceja de selva y selva baja. Luego de haber visto las condiciones geográficas en las que se realizó la obra, era importante también tener en cuenta cuál era el aspecto social dentro de la construcción. Y bueno, en el tramo 2 teníamos indicadores sociales complicados. 70% de la población era de zona rural y el 91.4% estaba en pobreza o pobreza extrema. El 30% era menor de 12 años y el 47.7% de la población infantil tenía desnutrición crónica. En los distritos que estaban siendo área de influencia de este corredor vial interoceánico sur, tenían los índices más bajos del logro educativo, ¿no? El 30% de deserción escolar y 25% de analfabetismo. Nuevamente, los índices de mortalidad perinatal, infantil y materna también eran complicados. Más del 35% de la población no contaba con agua potable y el 80% de la actividad productiva estaba destinada solo y únicamente al autoconsumo. Esto en la zona de los Altos Andes, el tramo 2, desde Urcos hasta Puente Inambari en Cusco. Aquí estaban los distritos de Catcao, Congate, Marcapata. En el tramo 3, el índice de desarrollo humano también complicado. El 30% de la población menor de 12 años también tenía 24 y 55% de estos menores están padeciendo anemia, ya es una consecuencia de la desnutrición crónica. Más del 50% de la población no contaba ni con electricidad ni con servicios de agua potable, consumía agua del río hasta ahora. Y el índice más alto a nivel nacional de embarazo de adolescentes y mortalidad materna se daba en esta zona de la Amazonía Sur. Alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual, violencia conyugal, maltrato infantil, etc. En este contexto es que también teníamos un perfil ambiental interesante y retador. Los hotspots de Andes tropicales son los puntos más priorizables en función de biodiversidad, estaban también presentes en esa zona. Entonces, el corredor de biodiversidad Vilcabamba-Amboró estaba siendo parte de la construcción y era necesario también tener en cuenta estas condiciones ambientales. Entendiendo que las obras de infraestructura son el motor y el activador del desarrollo, el corredor vial no solamente debía ser una herramienta utilizada para ese fin, o sea, mejor dicho, el corredor vial es una herramienta para poder ser utilizada en el fin de la consecución del desarrollo. Sin embargo, la empresa privada tenía que asumir el compromiso de ser un agente generador de cambio y de permitir que el desarrollo generado a partir de la construcción de la vía y de la interconexión de esa zona de la Amazonía y de los Andes pudiera tener inclusión de quienes estaban a los bordes de la carretera y en el área de influencia. Con todos estos indicadores socioeconómicos, con todos estos índices sociales mostrados, era bastante retador definir cómo es que hacemos que ellos sean parte del territorio, del desarrollo, ¿no? Uno de los puntos importantes aquí fue esta visión de crear una alianza con el sector público, ¿no? Municipios, gobiernos locales y gobiernos regionales fueron los aliados
importantísimos en el proceso de construcción y en el proceso de la consecución de un desarrollo con inclusión en el ámbito de la carretera. Aquí es un poco para contarles cómo fue que empezamos todo este proceso dentro de la Interoceánica Sur. Trabajamos un plan de manejo de asuntos sociales, que es algo que se solicita en el estudio de impacto ambiental, es el nivel más básico de actuación responsable. Y de manera posterior ejecutamos ya un plan de desarrollo socioeconómico local que incluyera apoyar a la producción local, la construcción de una carretera de más de 700 kilómetros implicaba un consumo de recursos en la zona, un consumo en hortalizas, en productos alimenticios o incluso también en materiales y equipos menores. Entonces, este trabajo con los productores locales dinamizó la economía dentro de la construcción de la vía. Trabajamos en un tema súper importante de formación de personas, un tema que vale la pena destacar es el trabajo que se hizo con formación de operadoras de maquinaria pesada, mujeres que aprendieron a operar equipos enormes y que ahora la empresa identificó su valor y que están ahora trabajando en Angola, en África, como operadoras de maquinaria en esa zona, dos chicas de Madre de Dios. Y se hizo un programa de apoyo social que ayudó a conseguir que muchos de los niños que estaban en los caseríos y en los anexos y comunidades de esta vía pudieran tener un DNI, pudieran ser parte de un registro, del registro nacional, y así también adultos, ¿no? Que no habían adquirido todavía el documento nacional de identidad y que por lo tanto eran esa fracción de los pobres no visibles para el Estado, ¿no? Entonces, ahí empezamos también en un proceso de consecución de alianzas con los municipios locales y con los registros para que estas personas pudieran empezar también a ser parte de los programas sociales, ¿no? Juntos, que está en esa zona, necesitaba contar con un registro y este programa del PASE nos ayudó a concretar ese asunto. Y por último, trabajamos ya en un tema más estructurado de desarrollo sostenible a través de la creación de una iniciativa para promover el desarrollo con inclusión en esta zona, ¿no? Y bueno, esto gestó la alianza estratégica entre Odebrecht, dos organizaciones ambientalistas, Pro Naturaleza y Conservación Internacional, con el apoyo del BID y de la CAF para poder implementar los programas en distintos ámbitos temáticos. Se creó para esto la Asociación Odebrecht, que es el brazo social de la organización y que ejecuta las acciones sociales estructuradas dentro de la empresa, no solo en la Interoceánica Sur, sino en todos los espacios de actuación de Odebrecht. Bueno, actualmente la carretera ya tiene una construcción al 100%. Estas son las vistas en una época fría. En esta época del año, más o menos así es el paisaje que podemos observar en la zona más alta. Esto ya es en la parte donde no es tan crudo el clima. Y ya aquí estamos yendo hacia la zona de la selva baja, ¿no? Definitivamente los materiales de construcción de la son totalmente distintos en una zona me refiero a la capa asfáltica o a lo que se usa para poder tener la pavimentación, ¿no? Es totalmente distinto lo que se usa en una zona fría y altoandina que en la selva baja. Ahí vale la pena comentarles que en la época de lluvia era una carretera con una fuerte presión política también para poder culminarla en un determinado periodo. Y en la época de lluvia era necesario continuar avanzando. Con las lluvias torrenciales en esta zona se tuvo que techar la pista para que se pueda trabajar, ¿no? Entonces se utilizaron unas carpas aislantes de lluvia
que permitieron que se siguiera trabajando en la pavimentación durante el periodo de lluvias en esa época. Esta es, bueno, parte de las obras que complementa la IRSA Sur, que es el puente Billinghurst, que cruza el río Madre de Dios, es uno de los puentes con una luz más grande a nivel nacional. Estas son muestras de los peajes, lo que se puede ver actualmente en la zona. Y bueno, para concretar respecto a los beneficios directos, hay una evidente mejora en la calidad de vida de esta población. Personalmente, yo tuve la oportunidad de visitar Madre de Dios por primera vez en el año 2000 y haberla visitado por lo menos una vez por año en lo que va desde el 2000 hasta la época. Y realmente el cambio que se percibe por la presencia de la carretera es totalmente evidente, ¿no? Quienes alguna vez hicieron el recorrido por esta vía cuando no estaba asfaltada, demorándose más de 48 horas para llegar desde Puerto Maldonado hasta Cusco, y hoy lo pueden hacer en 6 horas o en 7 horas, son quienes pueden percibir los beneficios inmediatos. Hay una evidente reducción en los tiempos de viaje y costos operativos. Hay beneficios a los pobladores de la región sur y además el resto del país. Madre de Dios durante mucho tiempo fue una región que estuvo no integrada a una red vial y no había forma de llegar a esa zona si no era vía aérea, ¿no? Entonces, actualmente ya hay una integración mucho mayor de esta región a nivel nacional. También hay mayor acceso de productos básicos. Nuevamente les comento, ¿no? En la época, hace 10 años, 13 años, en Madre de Dios tú podías comprar verduras una sola vez a la semana. Se generaron nuevos puestos de trabajo, no solamente por la construcción de la vía, sino también por la dinámica económica modificada que se dio por la presencia de una megaconstrucción. Se generaron posibilidades de inversión sobre nuevos negocios en la zona. El ecoturismo, que era una de las principales fuentes de ingresos dentro de estas regiones, tanto en la parte de Cusco como en la parte de Madre de Dios, no puede ser totalmente implementado o no puede ser totalmente potencializado si no existen accesos y si no existen vías de comunicación. Entonces, la presencia de esta vía fomentó la actividad ecoturística y viabilizó cadenas productivas ya existentes en la zona. Los beneficios directos, una reducción de los recorridos en los tiempos. Inicialmente se tenía para el tramo 2 desde Urcos hasta Puente Inambari 11 horas y media, actualmente 5 horas y media, y desde Puente Inambari a Iñapari más de 12 horas y actualmente 6 horas. Aquí, antes, al finalizar el primer bloque, se mencionó sobre la necesidad de cuantificar los beneficios en relación a esta reducción en tiempos de viaje, ¿no? La reducción en tiempos de viaje tiene un efecto importante en cómo las personas pueden utilizar ese tiempo para otras actividades económicas o para la incluso ejecución de acciones de relax, descanso. Todo eso tiene una posibilidad de ser cuantificado y un beneficio para la población. Bien, 3 minutos. Esta última parte es simplemente una conclusión de lo ya mencionado. Son todo el resumen de todos los emprendimientos productivos realizados en 4 programas, uno de ecoturismo, uno de conservación de la biodiversidad y uno de econegocios y uno de fortalecimiento de la gobernanza local. Lo importante aquí es decir que se lograron en términos del componente de conservación y con un apoyo total e incondicional del MINAM, la creación de 11 áreas de conservación privada y más de 20.000 hectáreas de bosque priorizado para la conservación. Sí. Esto lo podemos pasar rápido solamente para que tengan una visión general de qué fue lo que hicimos y a cuántas familias alcanzó este beneficio.
nuevas cadenas productivas. Las Flores Tropicales, una cadena productiva que estuvo esperando todavía la posibilidad de ser implementada, acaba ya de despegar. Ya hay una articulación comercial interesante de esta cadena. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Ahora ya son 11 áreas de conservación privada reconocidas por el Estado peruano. Se creó una red de conservación, muy por el contrario de todo lo que se decía, que la carretera iba a traer deforestación, iba a traer destrucción. La misma carretera logró que por el nexo que había con el ecoturismo y la conectividad, personas voluntariamente decidieran convertir sus áreas en zonas priorizables para la conservación. Aquí hubo un acuerdo súper importante con el Estado, como lo vuelvo a repetir, no hubiera sido posible si es que el MINAM no hubiera estado como parte de este proceso y como actor indispensable. Esta parte también es para saber cómo nos articulamos a nivel de actores públicos y cuál fue el beneficio con productores, con autoridades, pero además también con funcionarios. Bueno, muchas gracias, sí. Pero eran solamente 45 segundos, pero no hay problema. Si está 45 segundos.